Bien, continuando con lo que habíamos empezado la clase anterior, acá vamos a ver la definición de función de variable compleja. Como bien dice el título, fíjense que es función de una variable compleja. ¿Por qué? Porque existen funciones de más de una variable compleja, pero ya con una tenemos suficiente, ¿sí? Vamos a ver una síntesis de lo que es la definición, qué tipos de funciones de variable compleja existen, ¿sí? Y bueno, y vamos a ver algún ejemplo. Empezamos. Nosotros vamos a definir, por ejemplo, una función f que va del dominio de la función que va a estar contenido o va a ser igual al conjunto de los números complejos, es decir, que el dominio, ¿sí?, va a estar contenido en el conjunto de los números complejos, ¿sí?, al conjunto de los números complejos que va a ser el codominio de la función. Tal que w es igual a f de z. Nosotros a las funciones de variable compleja, a la variable dependiente la vamos a simbolizar con w y a la variable independiente ¿sí?, se la va a simbolizar con la letra z, ¿sí? Ahora bien, esta sería la definición matemática de lo que es una función de variable compleja, pero en síntesis, ¿qué es una función de variable compleja? Ustedes saben el concepto, conocen el concepto de función. Una función, ¿qué es? Es una relación que va de un conjunto a otro conjunto. Ambos conjuntos pueden ser distintos, pueden ser iguales. En este caso, sí, es una relación que va de un conjunto o de un subconjunto de los números complejos a un subconjunto de los números complejos. Para que sea una función, todos sabemos de la escuela secundaria, ¿sí?, y de los primeros años del terciario o de la universidad, sabemos que una función es una relación entre dos conjuntos que cumple con dos condiciones, con la condición de existencia y con la condición de unicidad. La condición de existencia, la palabra bien lo dice, tiene que existir una relación entre ambos conjuntos. Y la condición de unicidad, ¿sí?, lo que establece es un elemento del primer conjunto está relacionado con uno y solo un elemento del segundo conjunto. Si un elemento del primer conjunto está relacionado con más de un elemento del segundo conjunto, ya sabemos que eso no es una función. Bueno, a partir de ahora, esa segunda condición, la condición de unicidad, ¿sí?, la vamos a quitar y solamente nos vamos a quedar con la condición de existencia. La condición de existencia, como dijimos, establece que todos los elementos del primer conjunto, en este caso del dominio de la función contenido en los complejos, todos los elementos del primer conjunto van a estar relacionados con algún elemento del segundo conjunto. Al quitar la condición de unicidad, ¿qué significa? Que entonces ahora un elemento z del primer conjunto puede estar relacionado con más de una w, es decir, que puede tener más de una imagen. Sí, para las funciones de variable compleja esto puede suceder, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero contradice con el concepto de función. No, simplemente que nosotros hasta ahora trabajábamos con un concepto de función mucho más restringido, que tenía que cumplir ambas condiciones. Vamos a quitar ahora la segunda condición. Ahora bien, para poder distinguir aquellas relaciones que cumplen con la condición de existencia y de unicidad, que es lo que nosotros normalmente le llamamos función, de aquellas otras relaciones que solamente cumplen con la condición de existencia nada más, es decir, que para cada z puede tener más de una imagen w, las vamos a distinguir con dos nombres. ¿Qué es lo que aparece acá? Tenemos que la función w igual a f de z puede ser uniforme o multiforme. Una función es uniforme, ¿sí? Va a ser uniforme cuando cumple con la condición de existencia y con la condición de unicidad. Es lo que nosotros normalmente conocemos como función. Se la suele llamar uniforme, univaluada, unívoca, ¿sí? Por ejemplo, cualquiera de esos tres sinónimos sirven para distinguir a ese tipo de funciones. Ejemplo de ese tipo de funciones son, por ejemplo, la función potencia z a la n para n natural, ¿sí? E a la z, seno de z, coseno de z, seno hiperbólico de z, coseno hiperbólico de z, ¿sí? Las polinómicas son ejemplos de funciones uniformes. Uniforme significa que para cada z le corresponde una y solo una w. Y después tenemos las funciones, como dijimos, que son aquellas que a cada z le puede corresponder más de una w. A esas funciones las vamos a llamar multiformes, ¿sí? Se las puede llamar multiformes, multívocas, multivaluadas, ¿sí? Como por ejemplo la función logaritmo natural de z, ¿sí?, que para cada z le corresponde infinitas imágenes, ya lo vamos a ver. La función raíz cuadrada de z, donde a cada z le corresponde dos imágenes. La función arcoseno de z, donde acá también para cada z le corresponde infinitas imágenes, ¿sí?
Esas son las llamadas funciones multiformes. Ya después vamos a ir viendo un ejemplo, ¿no?, de cada una, ¿no? Y además las funciones multiformes a su vez se dividen en ramas, ¿sí? Y donde tienen ciertas características. Pero esto lo vamos a ver en próximos videos, ¿sí? Entonces, las funciones de variable compleja se clasifican en uniformes o multiformes. Por lo general nosotros siempre vamos a trabajar con las funciones uniformes, que es lo que ustedes conocen como función. Pero también vamos a trabajar con alguna función multiforme. Y como dije que las funciones multiformes se dividen en ramas, vamos a estar trabajando con la rama principal. Esto también ya después lo vamos a aclarar en próximos videos, ¿sí? Por ahora simplemente comento eso nada más. Entonces, ¿qué es una función de variable compleja? ¿Sí? Una función de variable compleja es una relación donde elementos del primer conjunto, que va a estar en el plano Z, van a estar relacionados con uno o más elementos del segundo conjunto, que va a ser el plano W. Recuerden que el plano Z tiene componentes X y Y el plano W, que es el plano imagen, tiene componentes U y B. Es decir que, como bien decíamos, los complejos Z van a ser de la forma X más Y los complejos W van a ser de la forma U más IB. ¿Sí? Entonces acá estamos, por ejemplo, tenemos una pequeña representación donde tenemos un conjunto de puntos, ¿sí?, llamado C, donde todos estos puntos que están acá adentro le corresponden puntos que van a parar en el plano W a C'. Que fíjense que no tiene que por qué ser de la misma forma. Eso va a depender de la función f de z que uno utilice. A este proceso de transformar un conjunto de puntos en otro conjunto de puntos se lo llama transformación. Transformación, aplicación, ¿sí? Pero principalmente recibe el nombre de transformación porque estamos transformando un conjunto de puntos del plano en otro conjunto de puntos del plano, ¿sí? Ahora acá notemos algo que es interesante, ¿sí?, que las funciones de variable compleja no tienen representación gráfica. Si yo quisiera representar, por ejemplo, la función e a la z, seno de z, logaritmo natural de z, no tienen representación gráfica. ¿Por qué? Porque las funciones de variable compleja son funciones que están en 4 dimensiones. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, el dominio es un subconjunto de los números complejos que es equivalente a R2, a los puntos del plano. Y la imagen que va a estar contenida en el codominio de F también, ¿sí?, es un conjunto de números complejos que es congruente con R2. Es decir, que las funciones de variable compleja me mandan puntos del plano que están en R2 en puntos del plano que están en R2. Por lo tanto, las funciones de variable compleja están contenidas en el producto cartesiano de los complejos por los complejos, R2 por R2, que es equivalente a R a la cuarta. Entonces, como decíamos, las funciones de variable compleja están contenidas en R a la cuarta, en un espacio de 4 dimensiones. Por lo tanto, si a mí me piden si a mí me piden graficar, ¿ven? Ese ya es un error mío. Si a mí me piden analizar, por ejemplo, la función w igual z al cuadrado, como vamos a ver ahora, z al cuadrado no me representa nada, no me representa ninguna parábola, no me representa ninguna curva. Simplemente va a ser una función cuadrática, nada más. Si a mí me piden analizar la función w igual seno de z, no me representa ninguna onda sinusoidal, no representa nada. Simplemente es una función trigonométrica compleja, ¿sí? Entonces, recuerden que las funciones de variable compleja no tienen representación gráfica, pero sí, dado un conjunto de puntos en el plano Z, si yo le aplico una función de variable compleja, puedo ver a dónde van a parar todos estos puntos, puedo ver a dónde van a parar al plano W, es decir que puedo ver su conjunto imagen. Eso sí lo podemos ver, eso sí lo podemos representar, pero el proceso de ir de puntos del plano a puntos del plano, eso lamentablemente no lo podemos visualizar porque está en 4 dimensiones. Hay en algunos apuntes, en algunos libros, también lo van a encontrar en internet, unas pseudo representaciones, pero en realidad lo que están representando es por ahí la parte real, la parte imaginaria, como vamos a ver ahora, pero en sí la función w igual f de z no tiene representación gráfica. Bien, entonces, ahondemos un poquito más en el concepto. Si tenemos w igual f de z, dijimos que la variable dependiente o la imagen w la vamos a expresar de la forma binómica como u más ib. Y a z, la variable independiente, la vamos a expresar como x más y. Entonces, el complejo u más ib va a ser igual o va a estar en función
de la variable x más y. ¿Qué significa entonces? Que tanto la parte real u como la parte imaginaria v del complejo w va a estar en función de la parte real x y de la parte imaginaria y del complejo z. Es decir, que lo que vamos a tener como resultado es un número complejo o una expresión compleja donde la parte real va a ser una función de dos variables, u de x, y la parte imaginaria va a ser una función de dos variables, v de x, llamada parte real de la función f de z y parte imaginaria de la función f de z. Es decir que las funciones de variable compleja van a estar compuestas por dos campos escalares, porque si ustedes observan esto, u de x es un campo escalar, ¿sí? Y v de x es un campo escalar. Recuerden que los campos escalares ustedes los han visto en análisis 2. Y eso sí tiene representación gráfica. Si yo quisiera representar la parte real por un lado y la parte imaginaria por el otro, esos sí van a tener representación gráfica y van a ser superficies, ¿sí? Pero por separado, si yo represento la parte real y la parte imaginaria. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Otra característica es si yo quiero determinar el dominio de la función f de z. Bueno, el dominio de la función f de z se lo va a definir como la intersección de los dominios, ¿sí? De los dos sendos campos escalares. Es decir, va a ser la intersección del dominio de la parte real con el dominio de la parte imaginaria. Y ahí vamos a tener entonces el dominio de la función compleja. Vamos con un ejemplo como para poder entender esto que estamos diciendo acá. Por ejemplo, ¿sí? Supongamos que definimos la función f que va del dominio de f contenido igual en los complejos, tal que w es igual a f de z igual a z al cuadrado. ¿Ven? Acá tenemos una función cuadrática. Esto no tiene representación gráfica. Esto no representa ninguna parábola ni nada. Simplemente es una función cuadrática, una función polinómica de grado 2. Por ejemplo, si z es igual a 2i, yo quiero calcular su imagen. Simplemente reemplazamos donde dice z por 2i. Así que w igual a f de 2i va a ser igual a 2i al cuadrado. Si ustedes calculan esta potencia, nos va a terminar dando menos 4. Por lo tanto, menos 4 va a ser la imagen del complejo 2i. Es decir, el complejo 2i del plano z va a parar al complejo o al complejo real menos 4 del plano w a través de la función cuadrática f de z igual z al cuadrado. Vamos en busca ahora entonces de la parte real y de la parte imaginaria de la función compleja, z cuadrado. Entonces, si w es igual a z cuadrado, entonces reemplazamos a w por u más ib, como dijimos, y a z por x más y. Entonces nos queda u más ib igual a x más y al cuadrado. Y ahora lo que hacemos es desarrollar el miembro derecho. Entonces tenemos u más ib igual a x al cuadrado más 2xy menos y cuadrado. Hemos desarrollado el cuadrado del binomio. Y ahora igualamos dos números complejos. Recuerden que una de las características es que dos números complejos son iguales si y solo si son iguales componente a componente. Es decir, la parte real del complejo del miembro izquierdo es igual a la parte real del complejo del miembro derecho y la parte imaginaria del complejo del miembro izquierdo es igual a la parte imaginaria del complejo del miembro derecho. Son iguales componente a componente. Entonces, si acá igualamos componente a componente, la parte real de w, u o u de xy va a ser igual a la parte real del complejo del miembro derecho, que en este caso es x cuadrado menos y cuadrado porque es lo que no está acompañado de la unidad imaginaria. X cuadrado menos y cuadrado. Y la parte imaginaria del complejo w, v o v de xy, va a ser igual a la parte imaginaria del complejo del miembro derecho, que es lo que viene acompañado por la unidad imaginaria, 2xy. Entonces, la parte real de la función cuadrática z cuadrado u de xy es igual a x cuadrado menos y cuadrado y la parte imaginaria de la función cuadrática v de xy es igual a 2xy. Y si ustedes observan bien, como acá lo decimos, estos son dos campos escalares. Estos ya son funciones reales, ¿sí? La parte real y la parte imaginaria de una función compleja son funciones reales de dos variables reales. Si ustedes recuerdan de análisis 2, u igual a x cuadrado menos y cuadrado, esto no es otra cosa que un paraboloide hiperbólico, es decir, una silla de montar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y v igual a 2xy, esto también es un paraboloide hiperbólico, también es una silla de montar, pero fíjense que tiene una estructura diferente a la anterior, no aparece como una recta
de las dos variables como ustedes están acostumbrados, sino que acá se están multiplicando, porque en realidad esto también es otra silla de montar, pero esta silla de montar está rotada con respecto al eje Z, ¿sí? Está rotada. Entonces, al estar rotada, ¿sí? La estructura, la ecuación es distinta. Pero entonces, recapitulando, la parte real y la parte imaginaria de la función z cuadrado son dos campos escalares de variables reales, ¿sí? Si queremos determinar el dominio, bueno, el dominio de este campo escalar es todo R2 porque es una polinómica. El dominio de este campo escalar, el dominio de B, es todo R2 también porque es una polinómica. Por lo tanto, por lo que dijimos hoy, que el dominio de la función compleja es la intersección de los dominios de cada parte, ¿sí? Si hacemos la intersección de estos dos, nos termina dando que el dominio de z cuadrado es todo R2, es decir, todo el plano, que es congruente, es equivalente con los complejos. Por lo tanto, el dominio de la función cuadrática, z cuadrado, son todos los complejos, cosa que es coherente porque es una polinómica, ¿sí? Bien, y además es una función uniforme. Uniforme, ¿qué significa? Lo que dijimos hoy, que para cada z tenemos una y solo una w. Para cada z que uno ponga acá y la eleve al cuadrado, vamos a obtener una y solo una imagen, ¿sí? Entonces se trata de una función uniforme, unívoca o univaluada, como ustedes quieran llamarla, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, otro caso, ¿sí? Por ejemplo, una función f que va del dominio de los complejos, ¿sí? Que es un subconjunto de los complejos, tal que w es igual a f de z igual a la parte real de z. ¿Sí? Si z es x más y, todos sabemos que la parte real de z es x. Fíjense que a esta función la podemos pensar también como x más 0i. ¿Por qué? Porque justamente no tiene parte imaginaria. Solamente estamos trabajando con la parte real nada más. Entonces acá es mucho más sencillo, porque justamente la u de xy, la parte real de la función f de z, simplemente es x, y la parte imaginaria de la función f de z, justamente como no hay, va a ser 0. El dominio de la parte real es todo R2, porque estamos trabajando, ¿sí? en el plano, más allá que acá diga u de xy igual a x, esta es una función de dos variables. El dominio es R2, la parte imaginaria, por ser una constante, también es R2. Por lo tanto, el dominio de la función compleja real de z va a ser todo R2, que es equivalente a los complejos. Y además esta función también es uniforme, cosa que es cierto, porque para cada z vamos a obtener una y solo una w. No hay más de una w para cada z. Acá tenemos entonces dos ejemplos, ¿sí? La función cuadrática z cuadrado y la función parte real de z. Dos ejemplos de funciones de variable compleja uniformes. Ya después, en otros videos, vamos a ver funciones multiformes, como por ejemplo la función logaritmo o la función raíz, ¿sí? Que el procedimiento es exactamente el mismo, pero vamos a ver esto de las ramas de la función. Y para terminar, ¿sí? Las funciones de variable compleja, obviamente que también tienen función inversa, ¿sí? Obviamente que acá vamos a quitar el concepto de biyección o de biyectividad, porque si estamos quitando la condición de unicidad, obviamente que ya no va a ser biyectiva, pero sí va a admitir función o relación inversa, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos w igual a f de z, esto es cierto si y solo si z es igual a f a la menos 1 de w. Luego, intercambiando las variables, como hacemos siempre, nos termina quedando w igual a f a la menos 1 de z. Es decir, que dada toda función w igual a f de z, vamos a poder encontrar su relación o función inversa. Por ejemplo, si f de z es igual a e a la z, la inversa, f a la menos 1 de z, no es otra cosa que el logaritmo natural de z. El logaritmo natural de z es la función inversa de la exponencial e a la z y viceversa. ¿Sí? Porque así entonces, dada una función, podemos obtener su inversa, ¿sí? Entonces, esto es igual que como las funciones que ustedes trabajaban hasta ahora. Entonces, en definitiva, una función de variable compleja, ¿sí? Es una relación entre dos conjuntos donde a todos los elementos del primer conjunto llamado dominio le corresponde una o más de una imagen en el segundo conjunto, ¿sí? Del plano W.
donde toda función de variable compleja va a tener una parte real, que va a ser un campo escalar de dos variables, y una parte imaginaria, que va a ser otro campo escalar de dos variables, donde cada campo tiene un dominio, y la intersección de los dos dominios va a ser el dominio de esa función de variable compleja. Y recuerden que las funciones de variable compleja no tienen representación gráfica. Si yo puedo graficar, como estamos viendo acá, un conjunto de puntos para el dominio, y puedo ver estos puntos a través de una transformación a dónde van a parar al plano W. Eso sí lo puedo visualizar, pero nada más. Pero el proceso que me manda los puntos de un plano al otro no lo podemos ver porque se trata de una función de 4 dimensiones. Bueno, esta más o menos sería la idea del concepto de una función de una variable compleja. En próximos videos vamos a empezar a ir viendo distintos tipos de funciones de variable compleja, las características, vamos a ver esto de las funciones multiformes, ¿sí? Y bueno, y más adelante esta cuestión de las transformaciones, que tiene aplicaciones, obviamente, ¿sí? Dado un conjunto de puntos, yo por ahí necesitaré transformarlo en otro conjunto de puntos mucho más sencillo que el anterior, porque necesito trabajar con él. Como por ejemplo cuando yo quiero hallar una distribución de potencial, es decir, potencial de temperatura, potencial eléctrico. Entonces muchas veces lo que a mí me dan en el plano Z es complicado, necesito transformarlo a una región más sencilla, al plano W, trabajar en el plano W y luego, aplicando el concepto de función inversa, ¿sí?, volver al plano Z, que es donde nos habían dado el problema originalmente. Pero bueno, eso lo iremos viendo en otros videos. Espero que hayan entendido el concepto, no es difícil, y obviamente todo esto siempre lo van complementando con el texto que les mandé, con los apuntes que les mandé y con los ejemplos y ejercicios resueltos que ya tienen. Así que nos vemos en los próximos videos.